Hola amigos, ¿cómo estáis? Estos últimos días estaréis notando que los subtítulos no funcionan con normalidad, no sé a qué es debido que la plataforma tarda horas en habilitarlos, incluso el de ayer todavía no lo ha habilitado, no sé qué será pero me mosquea. En fin, sigamos. Estados Unidos se ha desatado frenéticamente contra Rusia, incluso ha perdido hasta las formas, y ya no le importa guardar las apariencias diplomáticas de cara a las opiniones que puedan reprocharle, simplemente ha soltado los demonios de la guerra. ¿Cómo acabará todo? Cualquiera sabe, pero algo sí que se vislumbra: la OTAN no está dispuesta a repartir el planeta con el resto de la humanidad, solo admite en el club a vasallos varios. Esto va a ser tremendo porque esta guerra será devastadora. Aquí se está dilucidando el futuro del planeta para los próximos milenios, debido al avance de la inteligencia artificial. La OTAN se ha echado al monte con el lema de, o eres mi vasallo, o mi enemigo prescindible. Y lo que hablamos ayer de que ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es mortal, se muestra ante todos nosotros con una realidad pasmosa. Hoy, por ejemplo, Washington advirtió a Rumanía de las consecuencias de desertar de Occidente de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país. O sea, le mandó un aviso a los rumanos que si eligen al candidato que quiere ser amigo de Rusia, lo van a tener jodido, porque en Occidente solo gobierna quien tenga el beneplácito de Estados Unidos. Según la agencia France Press, las preocupaciones de las autoridades estadounidenses se deben a las declaraciones del líder de la primera ronda, Călin Georgescu, quien propuso reconsiderar la política exterior del país, incluido el cese de la asistencia militar a Ucrania y la prohibición del tránsito de tropas ucranianas y cereales a través del territorio rumano. Georgescu, conocido por sus opiniones nacionalistas, es un crítico abierto de las actuales políticas de Rumanía encaminadas a una estrecha cooperación con la Unión Europea y la OTAN. En sus discursos sostiene que los intereses del país deben anteponerse a las obligaciones con los socios de la alianza. Según sus palabras, la prohibición del tránsito de cereales ucranianos será una medida para proteger a los agricultores rumanos, cuyos intereses, en su opinión, se ven perjudicados por la afluencia de cereales baratos procedentes de Ucrania. Su posición ya ha generado críticas en Bruselas y Washington. Los diplomáticos estadounidenses recordaron que el actual contexto geopolítico exige que Rumanía fortalezca los lazos aliados, especialmente en el contexto del conflicto en curso en Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la salida de Bucarest del rumbo occidental podría afectar negativamente a las relaciones bilaterales, incluida la cooperación económica y militar. Sin embargo, Georgescu sigue ganando popularidad entre los votantes, especialmente en las zonas rurales. Sus promesas de centrarse en los problemas internos y la protección económica de los productores nacionales resuenan en una gran parte de la población, cansada del aumento de los precios y las dificultades económicas. Creo que los rumanos lo tienen jodido, porque como gane el tal Georgescu, les van a plantar un Maidán en pleno Bucarest. Es por eso que no habrá paz en Ucrania hasta que Estados Unidos lo quiera. Así lo afirma el profesor de la Universidad del Sudeste de Noruega, Glenn Diesen, en su página de la red social X. Destacó que la mayoría de los ucranianos quieren iniciar el proceso de solución pacífica del conflicto. Pero Washington no ha terminado con Ucrania y está presionando a Ucrania para que envíe a sus hijos de 18 años al frente, escribió Diesen. Según el profesor, con amigos así no desearías tener enemigos. ¿Veis? Igualito de lo que dijo Henry Kissinger. Anteriormente, Diesen acusó a la Alianza del Atlántico Norte de querer prolongar el conflicto ruso-ucraniano. Expresó la opinión de que la OTAN se opone a la diplomacia y apoya el armamento activo para poder negociar desde una posición de fuerza. Otro mensaje de guerra contra Rusia lo ha mandado hoy mismo Estados Unidos. Ha dicho que le va a enviar a Ucrania $50.000 millones procedentes de los activos rusos. Para que lo entendamos mejor, Estados Unidos le va a robar a Rusia $50.000 millones para financiar la guerra contra Rusia. Todo eso al día siguiente de que entrara en vigor el Tratado de Asociación Estratégica entre Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte.
Este miércoles entró oficialmente en vigencia el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea, informa la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte y el periódico Rodong. Firmado en junio por los líderes de ambos países, Kim Jong-un y Vladimir Putin, el documento fue luego ratificado por los órganos legislativos respectivos. Este 4 de diciembre, los viceministros de Exteriores de Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte intercambiaron en Moscú los instrumentos de ratificación, firmando para ello un protocolo. La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte comentó que el nuevo tratado es un marco legal que permitirá a los dos países hacer realidad las aspiraciones de sus líderes, de elevar las relaciones bilaterales a una nueva altura estratégica. También, que responde a las expectativas del pueblo de la República Democrática Popular de Corea del Norte de construir un Estado fuerte, salvaguardando firmemente el entorno de seguridad en la región y en el mundo, de acuerdo con intereses comunes. La agencia subrayó que la sólida relación entre Moscú y Pyongyang, basada en el nuevo tratado, será una poderosa garantía de seguridad para el bienestar de los pueblos de los dos países, aliviando la situación regional y asegurando la estabilidad estratégica internacional. Será un poderoso impulso para acelerar el establecimiento de un orden mundial soberano, justo y multipolar, libre de dominación, subordinación y hegemonía, enfatizó. El documento, que consta de 23 artículos, contiene una cláusula sobre asistencia militar recíproca. Así, su cuarto artículo establece que si una de las partes es atacada por uno o varios países y se encuentra en estado de guerra, la otra parte prestará inmediatamente asistencia militar, u otras ayudas por todos los medios disponibles. Asimismo, prevé la expansión de la cooperación en el comercio, la economía, la inversión, la ciencia y la tecnología, incluyendo los ámbitos del espacio y la energía nuclear pacífica. El pacto permanecerá en vigor indefinidamente y sustituirá a otros anteriores documentos fundamentales, el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua, de 1961, el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, de 2000, y las declaraciones de Moscú y Pyongyang, de 2000 y 2001. En este acuerdo destaca el artículo 5, que dice que cada parte se compromete a no celebrar acuerdos con terceros estados dirigidos contra la soberanía, la seguridad, la integridad territorial, el derecho a la libre elección y el desarrollo de los sistemas políticos, sociales, económicos y culturales, dice el texto de las notas del acuerdo. Como se puede observar, hay una gran diferencia en ese artículo 5, a diferencia de las famosas reglas del jardín borreliano, que vienen a decir que en el estado que no gobierne un ejecutivo escorado hacia el nazismo, será obsequiado con un Maidán. Y un acertijo, a ver si lo conseguís descifrar. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Voy a poner una aportación al dilema. Desde Estados Unidos llega la noticia de que el candidato a jefe del Pentágono prometió dejar de beber. El elegido por Trump, Pete Hegseth, dice que superará el alcoholismo si el Senado de Estados Unidos apoya su candidatura. Anteriormente, el senador Kevin Cramer habló sobre su mal hábito, y NBC informó que la embriaguez preocupaba a los colegas de Pete Hegseth en Fox News. Después de descartar al gobernador de Florida Ron DeSantis para encabezar el Pentágono, Trump ahora ha respaldado a Pete Hegseth, quien ha prometido no dar marcha atrás nunca. ¿Cómo interpretar esas palabras? ¿Significa que Estados Unidos todavía será más aguerrido contra los que no entran por el aro? Pues no hace falta aclarar más la incertidumbre de lo que viene. Mientras tanto, las cabezas de la hidra a lo suyo, no paran de contradecirse. Es como un circo trágico, cada uno a lo suyo mientras el jefe de Washington no les llame al orden para que corran a limpiarle las botas. Por ejemplo, España urge una asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, defendió el establecimiento de una asociación estratégica entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, en un foro sobre el futuro de Europa y su posición en el mundo que se celebra en Italia. Necesitamos la asociación estratégica entre Europa y América Latina y el Caribe para defender el multilateralismo, la biodiversidad, para abordar la emergencia climática, indicó el ministro español. Pero resulta que sus declaraciones se producen a pocos días de que el gobierno de Polonia,
país que forma parte de la Unión Europea y la OTAN, anunciara su intención de crear una coalición para bloquear la firma de un acuerdo de libre comercio con el Mercado Común del Sur, la asociación que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en Francia también hay sectores que se oponen al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov advirtió contra el envío de tropas extranjeras a Ucrania. Las fantasías de enviar tropas a Ucrania agravan la situación en el mundo, dijo Lavrov. Creo que todas estas fantasías solo agravan la situación y muestran que las figuras que andan por ahí con tales ideas prefieren obstinadamente no escuchar las advertencias muy claras que el presidente Putin ha hecho pública y repetidamente, dijo el jefe del Departamento de Política Exterior, durante la reunión de los ministerios de Asuntos Exteriores de los países miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Lavrov dijo que la Guerra Fría, que es una reencarnación de la anterior, corre el riesgo de entrar en una fase caliente debido al deseo de Estados Unidos y sus aliados de devolver a la OTAN al primer plano político. Según el diplomático, Washington y sus partidarios han tirado a la basura todos los acuerdos de control de armamentos concertados en los años 1980. Y Estados Unidos atacó a Rusia con la ayuda de Ucrania, mientras que Moscú no quiere atacar a nadie. Esta declaración fue hecha por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. No queremos atacar a nadie en absoluto. Ahora Estados Unidos nos ha atacado con las manos del régimen ucraniano. Nos están haciendo la guerra con las fuerzas de los neonazis ucranianos, armándolos, y ayudándolos a bombardear nuestro territorio con armas de largo alcance, participando directamente en la preparación de tales ataques. Esta no es nuestra elección, dijo Lavrov en una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Anteriormente, el oficial retirado de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia, Philip Giraldi, dijo que Estados Unidos ya había atacado a Rusia, brindando asistencia financiera y militar a Ucrania. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.